La secuenciación del genoma humano, el 2003, constituyó el hito científico más trascendental de nuestra historia reciente. A partir de ese minuto, la investigación biomédica en genética y en genómica ha dejado atrás la clonación, la micromanipulación de células para dar paso a la edición de genes humanos. En Chile, el Centro de Regulación del Genoma dirige el proyecto 1000 Genomas, a través del cual buscamos determinar cuál es la mutación genética que nos hace distintos a los chilenos del resto de los seres habitantes de este planeta, para saber, por ejemplo, por qué tenemos una mayor prevalencia de cáncer gástrico o de cálculos vesiculares. La investigación en genómica no se va a detener. La pregunta clave que debemos hacernos hoy es si estamos en condiciones de legislar sobre derechos genéticos. ¿Será el Estado el que tenga que cautelar el patrimonio biológico nacional o lo dejaremos en libertad para que prestadoras de salud especulen sobre nuestros planes, generando así un nuevo tipo de discriminación, la discriminación genética? Hola, bienvenidos a otro programa de Futuro Ahora. El tema que nos convoca hoy día es una palabra que podemos dividirla en dos: gen y ética. No cabe duda que el siglo XXI es un siglo donde ha habido un montón de avances científicos, pero parece ser que es el siglo de la biología molecular, es el siglo de la micromanipulación de células, de la clonación, de la edición de genes humanos. Y para hablar de este tema nos encontramos con Florencia Tevi, doctora en genómica de la Universidad de Bolonia. Bienvenida, Florencia. Gracias, Héctor. Y también Miguel Allende, biólogo molecular, director del Centro de Regulación del Genoma. Bienvenido. Gracias. Miguel. Cuando se logró secuenciar el genoma humano, el mundo entero tomamos conocimiento que estábamos ante uno de los eventos más grandes, de los descubrimientos trascendentales de la humanidad. Eso ya fue hace, ¿cuánto? 17 años, ¿no? 17 años. Ha pasado muchísima agua sobre el río, y agua muy caudalosa, mucha agua. En términos amplios, para ir generando la discusión, Miguel, ¿cuáles son o cómo ha ido avanzando el desarrollo de la ciencia de la genética y del genoma humano? Bueno, eso marcó un hito porque en realidad reflejó un esfuerzo monumental de la comunidad científica mundial en ese entonces, que tardó alrededor de 10 años. Se pensaba originalmente que iban a ser 15 años, se logró hacer en 10 porque a medida que transcurría el proyecto iba acelerándose la velocidad con la cual se podían secuenciar fragmentos del genoma humano. Y la verdad es que después de ese hito la velocidad continuó en esa misma tendencia, tal que hoy día secuenciar un genoma de ese tamaño no nos cuesta nada de tiempo y lo más importante, nos cuesta tanta plata, o sea, cuesta muchísimo menos plata, varios órdenes de magnitud menos secuenciar un genoma humano hoy día. Entonces la velocidad, el costo y la tecnología asociada, digamos, a la secuenciación es tremendamente alcanzable hoy día por cualquier comunidad científica, incluso la chilena. Pero también se han producido avances importantes también a partir de que se redujeron los costos y esto empezó a ser más democrático de alguna manera, las herramientas para poder secuenciar el ADN. Exacto. Entonces, el primer genoma humano en realidad fue la mezcla de varios humanos que contribuyeron muestras para hacer una especie de ensamble común de lo que parecería ser un genoma humano, pero ahora podemos secuenciar genomas humanos de individuos, de personas específicas. Y eso nos permite entonces tener información asociada a las características de una persona en particular y comparar las personas y sus fenotipos, sus características, con los genomas entre esas personas. Y podemos entonces asociar ahora qué características vienen de qué genes, y eso incluye no solo el aspecto físico, ¿no es cierto?, sino que también las enfermedades genéticas que nos aquejan. Cuando hablamos de genética, también hay conceptos ya muy arraigados en la ciencia, pero todavía no muy comunes en la gente que digamos que no es especialista en el área. Estamos hablando de la genómica. Florencia, ¿cuál es la diferencia cuando hablamos entre genética y genómica? Genética estudia un gen a la vez. Entonces, ahora, después del 2001, cuando los precios de secuenciar un único genoma descendieron de $3.000 millones el primer genoma a $1.000 hoy en día, podemos estudiar muchos genomas al mismo tiempo. La genómica estudia un genoma o varios genomas, muchos genes dentro de ese genoma y la interacción que tienen esos genes. Mientras que la genética estudia un gen a la vez y cómo ese gen varía en una población, pero de a uno. Mientras que desde el otro aspecto se ve la interacción entre los genes, pero también
al interior de un genoma completo. Y precisamente tomar esta investigación de grupos de genes, de grupos de genoma, que es la genómica, ¿qué avances también se han empezado a descubrir o a desarrollar desde que se empezó a trabajar desde un grupo de genes? Algunos, digamos. Hay muchísimos avances, porque a ti te llaman la atención. El hecho, yo creo que el avance más importante fue el descenso de los precios y la mejora también en las capacidades tecnológicas que ha habido para almacenar estos genomas, porque así se pueden secuenciar poblaciones enteras y a partir de estas poblaciones empezar a entender mutaciones completas. Entonces, para enfermedades que vienen dadas solamente por un gen, que se llaman monogénicas, antes era posible estudiarlas, ahora también, pero más rápido. Pero para las enfermedades que se llaman poligénicas, que están dadas por grupos de genes, ahora tenemos la posibilidad de indagar sobre esas enfermedades y entender que esos grupos de genes, cómo están conectados para que después finalmente se puedan producir enfermedades como por ejemplo el Alzheimer o el Parkinson, que no vienen dadas por un único gen, sino por un conjunto de genes que interactúan con el ambiente. Llevar hoy día a investigar el genoma humano, como decías recién también, hoy día permite, debido a la reducción de los costos, a que también se democratizó de alguna manera la tecnología, permite hoy día investigar grupos humanos en concreto, poblaciones. Y tú estás a cargo de uno de los proyectos también multidisciplinarios, porque hay matemáticos, ingenieros, hay biólogos, que es secuenciar e identificar el genoma de los chilenos, el patrimonio biológico nacional, con mil sujetos. Para entenderlo bien, lo que estamos buscando en esta secuenciación es determinar cuáles son las mutaciones genéticas que nos diferencian, por ejemplo, a los que vivimos en esta parte del hemisferio con los que viven en el hemisferio norte, por ejemplo. Exacto, hay muchos genomas hoy día secuenciados en el mundo, de muchas poblaciones, de muchas etnias, de muchos países, pero falta mucho por hacer en nuestro continente y en particular en Chile tenemos muy poca información de cuáles son las características de los genomas de los chilenos. El proyecto en el cual estamos embarcados, que se llama 1000 genomas, intentará tomar una muestra de chilenos, que es más o menos de 1000 personas, y con eso tenemos una muestra muy representativa, en la cual vamos a tener la posibilidad de catalogar la variación genética más prevalente en nuestra población. ¿Y por qué es importante saber eso? Porque tal vez mucha gente se da cuenta que hay algunas enfermedades que parecen ser propias de nosotros, que tienen origen genético, que no se dan en otras partes y que sería súper importante poder diagnosticar, conocer y a lo mejor tratar. Entonces, para eso, tener esta muestra representativa, conocer toda la diversidad de variación genética que hay presente en la población, asociar eso a esas enfermedades que son más prevalentes en Chile y encontrar cuáles de esas variantes son las causales de esa enfermedad, entonces uno podría tener una herramienta diagnóstica muy potente para poder diseñar políticas públicas de salud para encontrar a esas personas y tratarlas a tiempo y no solo ahorrar muchos costos de salud, sino que también ayudar a la calidad de vida de esas personas. Información muy valiosa también, me imagino, para producir nuevos medicamentos de última generación, la farmacéutica de precisión. Claro, entonces asociado a esa información no solo está la herramienta de salud pública, sino que está la herramienta de investigación fundamental para poder diseñar nuevas terapias, nuevas soluciones para esos problemas. Hablando de soluciones concretas, cuando hablas, por ejemplo, de encontrar estas mutaciones que nos hacen diferentes, que nos hacen particulares, ¿está, por ejemplo, este tema de la prevalencia de los cálculos vesiculares, por ejemplo, como algo propio, tal vez, de las comunidades nativas de esta zona? Bueno, una pregunta, digamos, clásica de los genetistas chilenos era ¿por qué se daba con tanta frecuencia esa enfermedad en los chilenos? Y parece que como nosotros somos una mezcla de los pueblos originarios que hay acá, con inmigrantes europeos, esa mezcla genética generó un contexto genético donde con la dieta también que trajeron los inmigrantes europeos se da con más prevalencia este problema de los cálculos y también del cáncer vesicular, que es... Un cáncer gástrico, ¿no? Claro, que ambos son consecuencias de temas de la dieta, pero asociados a la genética. Entonces la gran pregunta es, ¿por qué pasa eso? Y bueno, tienen que haber genes en nuestra población que tienen ciertas variaciones que hacen que las proteínas presentes en la vesícula o en el estómago generen una irritación, un problema, una precipitación que hace que estos problemas se desarrollen. Entonces,
la idea de justamente de este análisis poblacional es poder detectar esas mutaciones y poder diagnosticar a la población y decirle, ¿sabe qué? Aquí usted tiene una alta probabilidad de tener esto, ¿por qué no le hacemos un ajuste a su dieta para que tenga menos chance que esto aparezca? En esta revolución de investigación científica de genes, no solo está aplicada a los seres humanos, también es importante empezar a dialogar políticamente también sobre investigaciones genómicas que estén aplicadas al cambio climático, a la biodiversidad, a la agricultura. ¿Cómo debería generarse ese tipo de discusión y por qué es tan importante también hablar de genómica en la agricultura, por ejemplo? Bueno, la iniciativa que lidera Miguel de Mil Genomas contempla también es muy importante especies, decirlo, exacto, 1000 especies. Claro, contempla ¿no? otras especies, sí, además de las humanas, contempla especies, exacto, de la biodiversidad propia chilena, exacto, pero también contempla especies de interés de la agricultura y de la economía, digamos, primaria de Chile, como pueden ser también parte de los pescados, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué es importante conocerlo? Porque en este momento, primero que nada, no sabemos qué tenemos y cómo eso va a reaccionar frente a un cambio climático. El cambio climático va a hacer que aumente la temperatura, disminuya el agua potable, se extremen las temperaturas, la salinidad de los suelos también va a cambiar a raíz de esto. Entonces, ¿cómo vamos a afrontarlo desde economías primarias como la nuestra a ese cambio? ¿Qué significa eso? Que tenemos que volcarnos hacia una producción agrícola que consuma menor cantidad de agua potable y que tolere mejor las temperaturas extremas, que toleren mejor, que tengan más resistencia al calor, a otro régimen de salinidad también que tengan los suelos. Y todo esto se puede obtener a través de la agricultura genómica. Pero para que pueda existir también, seguir existiendo la agricultura genómica, y la agricultura como la conocemos, o la agricultura genómica, y sea sustentable y sostenible en el tiempo... agricultura genómica. Es la agricultura donde nosotros vamos a tomar las plantas que nos alimentan y modificarlas genéticamente, no solamente a base de transgénicos o de clonación, sino también con edición genética, para que resistan mejor el cambio climático, los cambios de salinidad, los cambios de temperatura, el cambio de régimen de lluvias que tenemos que afrontar para el 2030. Por eso es que es importante para el desarrollo, porque esto por lo que tú me dices, exacto, va directamente ligado con políticas públicas, digamos, de la economía, ¿no? Como proyectamos. Directamente. Todo esto está directamente asociado al desarrollo sostenible. Los 17 objetivos del desarrollo sostenible, de las acciones, de los objetivos que ha propuesto las Naciones Unidas, están directamente relacionados a la genómica como herramienta para poder afrontarlo, desde la agricultura, porque vamos a necesitarlo, desde la medicina personalizada necesitamos hacer genómica para que pueda existir salud para todos, la agricultura genómica para que podamos enfrentar el cambio climático y seguir alimentando al mundo. En este momento no hay hambre excepto por algunos focos aislados en África, pero ¿qué va a pasar si cambia el clima? O sea, no vamos a poder seguir, la productividad de la tierra no va a seguir siendo la misma. Y a medida que disminuye la biodiversidad, la productividad de la tierra también se ve afectada, porque la fecundidad que tiene la tierra también se debe a la biodiversidad de los suelos. Claro, no es el planeta que sufre, son los seres humanos en definitiva que sufren las consecuencias. Entonces hay que tener en cuenta que una buena agricultura para el 2030 viene acompañada de la conservación de la biodiversidad, con políticas de conservación de la biodiversidad. No va a haber una sin la otra, no pueden existir. Y la agricultura genómica que vamos a necesitar para mejorar nuestra productividad, para seguir sosteniendo, si queremos seguir siendo un país agricultor, para seguir sosteniéndola, va a necesitar tanto de un cambio de chip en lo que es la agricultura y nuestro sistema agrícola, como también una necesidad de conservación de la biodiversidad. Somos la puerta de la Antártida, tenemos salares, tenemos el desierto de Atacama, tenemos los fondos oceánicos glaciares y no sabemos todavía la diversidad, los pools genéticos que existen en esos lugares y que todavía no han sido explorados y que van a ser el oro verde para el 2030.
Dentro de todo lo que has dicho, hay dos cosas que me gustaría puntualizar y que también podamos discutir. Hablaste de edición genética y también en el tema, por ejemplo, de la genómica de la agricultura, de editar genéticamente las semillas, todo eso. Eso ha generado desinformación y polémica en función de, digamos, si es sano o no consumir productos transgénicos y todo eso. Pero eso me lleva a una pregunta que tiene que ver también, una pregunta más filosófica, preguntas filosóficas y éticas en torno al desarrollo y el avance tan acelerado que está teniendo hoy día la genética y la genómica. Miguel, avanzar aceleradamente, desde luego, yo no he conversado con ningún científico que no piense que sus avances van a estar orientados a mejorar la calidad de vida. O sea, y en eso yo creo firmemente, ese es el horizonte que persigue todo científico. Pero en este campo hay también, está en discusión los límites, de alguna manera, en el cual podemos llegar con ese tipo de investigación. Convergencias y divergencias en la ciencia ha habido siempre, desde, no sé, desde la evolución de las especies de Darwin, pasando por la Declaración Universal del Genoma Humano y Derechos Humanos. Pero tu juicio, Miguel, ¿dónde están estos límites o cuáles son los límites que hoy día establecen este dilema ético entre la genética y la ética? Es una muy buena pregunta y es algo que nos preocupa a los científicos. Tanto así que cuando se desarrolló la tecnología de edición genética, inmediatamente todos los científicos fuimos a una gran conferencia en Washington, todas las academias de ciencia del mundo se juntaron y decidieron hacer una moratoria en experimentación con edición genética en humanos, en los cuales se estén modificando genéticamente embriones o células germinales, digamos, los gametos que podrían llevar a una nueva generación de humanos. Por lo tanto, está aceptado el uso de esto para tratar de curar enfermedades, pero no todavía para hacer modificaciones genéticas en las personas. Y la razón es que sabemos demasiado poco todavía del tema. Y estaríamos trabajando sobre una base de desconocimiento muy grande y con un alto riesgo. Y por lo tanto, no es conveniente hacer eso ahora. Pero eso me trae otra pregunta. Es decir, no damos ese salto porque tenemos poca información, pero va a llegar un minuto que vamos a tener esa información. Correcto. El problema ético parece seguir estando inalterable. Por eso, entonces hay una decisión en la cual uno decide hasta qué punto tiene que hacer manipulaciones artificiales, guiadas por el hombre, ¿no es cierto?, versus lo que la naturaleza creó, digamos, lo que la evolución generó, que lleva millones de años más que nosotros trabajando, haciendo edición genética, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que va a llegar un punto donde ciertos temas van a tener que ser resueltos simplemente por el equilibrio que hay que tomar entre el beneficio que produce y el riesgo que se genera, ¿ya? ¿Cuáles son los riesgos? Todavía no los conocemos, por eso no estamos atreviéndonos a hacerlo todavía. Distinto es con otras especies que no son humanas. Y ahí está todo el tema de la modificación genética, que tiene consecuencias más bien sobre el medio ambiente que sobre la salud humana, ¿ya? Y obviamente también tiene consecuencias económicas por quienes hacen esta investigación y quienes usan o aprovechan esos recursos. Pero yo diría que la ciencia es neutra desde el punto de vista ético, pero estamos conscientes de que cada vez que se hace un avance, estamos generando una oportunidad para que se use mal, si se quiere, esa ciencia. Entonces, por eso tenemos ejemplo, de la historia hay muchos. Sí, o sea, la energía nuclear es fantástica, pero las bombas atómicas no. Entonces, siempre hay un equilibrio entre el beneficio y el perjuicio. Ahora, eso también es muy interesante, porque esto nos permite concatenar varios temas. Este dilema de hasta dónde puede llegar el conocimiento y qué decisiones vamos a tomar ahí, también hay una escala en decisiones que tenemos que empezar a tomar ahora respecto de la cantidad de información que esto está generando, porque la información, Florencia, debe ser monumental en términos de genes y en términos de genómica, así como lo es también los datos astronómicos que salen de los observatorios, la cantidad de datos. Más chica que los astronómicos, pero la cantidad de datos que salen de redes sociales. Y ahí que hay un concepto que tú en otras oportunidades has dado con él, que parece interesante poderlo definir bien. ¿Qué estamos hablando y qué pretendemos cautelar cuando hablamos de derechos genéticos? Es algo que tenemos que discutir. Primero que nada, yo creo que los derechos genéticos en este momento necesitamos discutirlo, y en eso abarca la parte humana, de a quién pertenecen los genomas. Si yo me secuencio, el genoma me pertenece a mí, pero con un proyecto que, por ejemplo, digamos, en el proyecto 1000 Genomas vamos a secuenciar personas anónimamente, ok.
y ese genoma les va a pertenecer a ellos o le va a pertenecer a la iniciativa, le va a pertenecer al Estado porque los fondos son públicos. ¿A quién pertenece ese genoma? Punto 1. ¿Quién decide de secuenciarnos? Yo, adulto mayor de edad, puedo decir, ok, yo decido secuenciarme. ¿Qué pasa con los no natos? Hoy podemos secuenciar un embrión a la 9ª semana de desarrollo. ¿Qué va a pasar en ese caso? Lo va a decidir el médico, lo va a decidir una madre, porque hoy en Europa, por ejemplo, se hace para todas las mujeres de más de 35 años que están embarazadas, se hace un test genético, que todavía sigue siendo un test genético para ciertas malformaciones individuales y tabuladas, pero pronto va a ser mucho más económico agarrar esas células, secuenciarlas y ver a las 48 horas toda la información posible. En ese momento, la madre va a decidir que puede secuenciar a ese nonato, el padre va a tener potestad, el Estado lo va a decidir como política pública para todas las mujeres mayores de 35 años, como hace con el test genético. El médico te va a dar las indicaciones. ¿Quién va a decidir por esa persona? Porque ese nonato, que no sabemos si va a llegar a ser persona o no, después va a poder decir, no sé, qué sé yo, quiero ser agente secreto. O sea, el agente secreto es una profesión en extinción, porque ya un nonato tiene la foto en Facebook, el genoma secuenciado, entonces, ¿qué va a pasar con eso? Sobre eso, pero ¿cuáles son los peligros? Estoy pensando, por ejemplo, a partir de la información que tú entregabas recién también, que toda esta información va generando más investigación, pero también va generando terapias, estrategias y negocios también de las farmacéuticas. El peligro está también en no tener regulado este tipo de información y que, por ejemplo, los seguros de salud puedan tomar esta información y de alguna manera subir o bajar los planes de salud dependiendo de tal población o dependiendo de otra. ¿Estamos hablando de eso? En este momento que la cancha no está rayada, es caldo para todo, pero también los privados no van a querer invertir en medicina de precisión si no saben en qué están invirtiendo, exactamente hasta dónde va a llegar la inversión, porque ya tenemos la experiencia con el genoma humano de que mucha gente invirtió privadamente en el genoma humano queriendo patentar el genoma humano y después la Corte de Estados Unidos decidió que el genoma humano es algo biológico, no creado por el hombre, por lo cual no se puede patentar, igual que el aire, el agua. De libre disposición. Exacto, y es de libre disposición. Los genomas no son patentables. Los genomas modificados pueden ser patentables, pero los genomas per se no se... Entonces, a raíz de eso, uno tiene que pensar que también hay que poner un panorama de legislación, de ética, para poder rayar la cancha de forma tal que también exista la inversión de privadas, porque la medicina de precisión no se va a levantar solamente desde la ciencia o desde el Estado. Y la economía del conocimiento depende de eso, ¿no? Exacto, entonces para que esas inversiones puedan ocurrir, uno tiene que crear un marco legislativo apropiado, adecuado, que sea beneficioso tanto para desarrollar una economía del conocimiento, protegiendo a los ciudadanos de sus derechos genéticos. Miguel, sobre este rayado de cancha, sobre esta regulación o regulación que debería existir sobre de quién es propiedad de los genes, es un tema que debe debatirse, ¿no? que está recién saliendo en conversaciones, pero todavía no hemos llegado a la instancia decisiva de debatirlo responsablemente y políticamente. Pero podemos tener opiniones distintas entre nosotros, tú en particular. Partiendo de la idea de que el genoma no es patentable y que es patrimonio de la humanidad, ¿qué crees tú? ¿Cuál debería ser la orientación para definir este rayado de cancha? Que el genoma, por ejemplo, que se logre secuenciar en Chile, ¿quién sea el que va a cautelar esa información? ¿Los institutos científicos? ¿Las personas que se dieron voluntariamente a ser secuenciadas o el Estado? ¿Cómo lo ves tú? Mira, en el caso de nuestro proyecto Mil Genoma, como va a ser un reflejo de la población completa, sin identificar a los que están haciendo la donación, nosotros creemos que esa información debería ser pública, porque eso va a permitir, primero, que el Estado se dé cuenta de cuál es la característica genética de la población, que está representada mayoritariamente en esa muestra, y que por lo tanto pueda diseñar políticas en ayuda de esa misma población, ¿ya? Segundo, que si hay enfermedades prevalentes podamos dirigir recursos hacia esas enfermedades que a lo mejor en otros países no existen y a nadie le interesa invertir en ellas. Como dice Florencia, creo que es re importante mostrar lo que hay, en el fondo, aunque sea un promedio,
para que un poco uno pueda dirigir los esfuerzos y los recursos hacia esos problemas. Desde el punto de vista de lo que viene después, que es la medicina personalizada, donde cada persona va a poder secuenciar su genoma, ahí hay un patrimonio propio, una propiedad de la información que es muy importante que se resguarde, independiente de quién la tenga. Es muy importante que no pueda ser usada esa información en contra de la persona, ¿ya? Aunque eso ya ocurre con mucha información personal. Por ejemplo, la ISAPRE puede preguntarle a uno, ¿usted fuma? Que es una cosa personal, y uno contesta sí o no. Si dice sí, a lo mejor le cobran más que si dice que no, ¿no es cierto? Porque tiene más riesgo. Bueno, lo que ¿Ya? habíamos hablado, la discriminación de género, ¿no? Bueno, O sea, También te preguntan por los antecedentes familiares. Exacto, te preguntan Sí. su mamá tuvo cáncer, exacto. no sé qué. Y por ahí manejan el precio y los valores. Exacto, entonces esto va a ser una manera precisa de identificar esos riesgos con bastante, digamos, seguridad. Obviamente no todo es la genética, también hay mucho el comportamiento propio y del ambiente el que influye en la salud, ¿no es cierto? Pero una parte importante viene la genética. Entonces, la pregunta es, ¿quién va a poder usar eso en contra de uno? ¿Ya? Porque se puede usar a favor, como ya dijimos, en términos de decir, bueno, si usted tiene un alto riesgo de cáncer de mama, señora, tenga cuidado, a lo mejor hágase una mamografía todos los años con seguridad, y a lo mejor hay que hacerle una mastectomía, digamos, para prevenir la aparición de la enfermedad, cosa que pasa todo el tiempo ya. Hay gente que se hace el test genético para descubrir eso, y así va a pasar con otras enfermedades. Entonces, obviamente es un beneficio personal tener esa información, pero también hay un riesgo personal. Y por eso yo digo que hay que mantener un equilibrio los beneficios. Pero en ese riesgo tú me dices que hay que identificar, y porque el riesgo está en que se use en contra de la persona, pero también puede ser a favor de la persona, y en función de ser a favor de la persona se va a sacar provecho. Por ejemplo, instituciones privadas. Estoy pensando en lo siguiente: se determina una población que tiene riesgo, una prevalencia de sufrir tal enfermedad. Es muy oportuno decirle a esa gente, usted seguramente va a sufrir esa información, pero después puede llegar a una farmacéutica y decirle, yo tengo la solución, pero le va a costar muy caro. Exactamente, ahora eso ya pasa hoy, ¿no es cierto? Si hay Sí. mucha de cierta enfermedad en una población, obviamente se invierte en eso y se trata de sacar el máximo provecho. Ese es un problema económico y ético, si ustedes quieren también, pero no es un problema científico. El problema científico es si se usa bien o mal la información científica per se, ¿ya? Entonces, yo creo que justamente la legislación va a tener que proteger los malos usos de la ciencia y permitir los buenos usos. Ese es el equilibrio que hay que tratar de alcanzar y que la población tiene que discutir para entender bien de qué se trata esto. Eso es muy importante. Sí, yo creo que ese es el punto clave de la educación, en la necesidad de tener una educación genética y una educación en filosofía también, digamos, para que uno pueda venir acompañado del otro, porque no sé, yo podría decir, no sé, una persona con necesidad económica vender su genoma a un privado. ¿Qué va a pasar en ese caso? Podrían ofrecer estímulos económicos, ¿no? Yo soy de la idea de que el genoma tiene que pertenecer al Estado. ¿Por qué? A ver. Porque justamente necesitamos, primero, que se vuelva un derecho fundamental. O sea, la secuencia genómica y la información genómica se considera un derecho fundamental, ¿sí? Un derecho humano fundamental, que está en la Carta ya de las Naciones Unidas. Y desde esa perspectiva uno puede hacer ciencia, porque cada vez que uno quiera hacer una investigación científica va a tener que ir a la persona a pedir el consentimiento informado, porque va a haber ciertas cosas que van a estar contempladas en un consentimiento informado inicialmente y otras que no podemos ni saber cuáles pueden ser. Entonces, eso es un punto. Lo otro que vamos a prevenir este tipo de abusos para personas que no estén educadas en la genética, que no sepan de qué se trata y digan, pucha, me hago unas luquitas. Porque no puede haber sepan estímulos para que te y secuencien, realmente no entender de lo que se trata finalmente. Y que después salgan perjudicadas y que existan resquicios, vacíos en leyes y caigamos en ese dilema. Segundo, porque tenemos nonatos que están secuenciados y ¿quién va a tutelar a esos nonatos? Van a ser la madre, el padre, o sea... ¿Y qué garantía hace que sea el Estado? No, pero espera, Sí. que tenemos otra clase, ya. que son los niños y las personas que no tienen capacidad de tomar decisiones. Entonces tenemos muchos grupos de personas que tienen que ser de cierta forma resguardadas. Yo creo que tiene que ser el Estado. Por eso, ¿cuál es la garantía que crees tú que tiene que ser el Estado? El Estado lo tiene que considerar un derecho fundamental. Así de simple.
Entonces, pero además tiene que comprometerse a resguardar la información con cuidado, digamos, de no permitir que sea no como ahora que yo pongo en Google el root de alguien y me aparece el nombre, la calle donde vive y todo. Yo me pregunto eso porque, claro, entiendo que pueden haber estímulos que pueden ser considerados perversos de parte de algunas personas que quieran hacer dinero con la información genética de la gente, que puede estar bien o puede estar mal de acuerdo al ángulo que lo vea. Eso puede estar en el mundo privado, en el mundo personal, pero no veo si el Estado también pueda cumplir realmente con esto, porque lo que nosotros vemos hoy en día, y lo dice un montón de encuestas también, que hoy día hay grados enormes de desconfianza de cómo se maneja la información de parte de los estados, pensando que los estados los manejan los gobiernos de turno. Eso, ¿cómo podemos, si eso existe, si hoy día existe desconfianza de cómo se maneja la información, que hoy día existen lobbies para una u otra cosa, ¿cómo ves tú que a lo mejor manejando esta información del Estado no se van a producir ese tipo de lobbies? ¿Solo por el hecho de declarar un derecho fundamental? Es que estarías violando los derechos fundamentales de una persona. Sería lo mismo de... Como la vida. Como la vida misma. Entonces, si tenemos cartas de declaraciones de derechos universales, esto es un derecho universal. Esto se va a transformar en un derecho universal y no, o sea, hoy no lo es, pero de acá a menos de 10 años lo va a ser. Entonces, los estados tienen que resguardar esos derechos fundamentales. Yo lo veo así. También por una cuestión científica de la investigación que se puede generar, de las políticas públicas que se pueden generar a partir de eso, porque el Estado va a tener siempre el panorama completo. Entonces, a partir de eso, va a tener siempre a toda la población en la misma base de datos para poder generar nuevas políticas públicas a medida que esa población vaya evolucionando y cambiando, y tener este registro. Obviamente, todo el mundo dice, no, pero el Estado pierde todo, el Estado no asegura nada. Pero vamos a tener que generar esa confianza, así como, o sea, el Estado cuida el tesoro nacional, entonces, bueno, que cuide el genoma también, ¿me entendés? O sea, una cosa no quita la otra. Yo no estoy preocupado mucho de quién va a tener la información, creo que puede ser importante al principio al menos, pero me preocupa más que exista legislación que proteja contra el uso de esa información para discriminar. Así como uno debería no tener discriminación en los planes de salud entre hombres y mujeres, o entre negros y blancos, o lo que sea, características cualquiera, todas las características deberían estar en ese paquete, digamos. Y por lo tanto, si uno tiene un gen donde va a tener con cierta probabilidad un cáncer, no debería ser usado para discriminar y cobrarte más en un plan de salud. O sea, la ley debería proteger justamente contra el fin del mal uso, antes que proteger de cómo se va a generar la información o la distribución de la información y el uso de ella, digamos. Entonces, me parece más que hay que atacar el punto perverso del sistema, que es justamente el mal uso, y después también, obviamente, preocuparnos de que la información, ojalá no sea una cosa así de amplia distribución. Ambos puntos parecen ser muy... ¿Tú vas a agregar algo? No, es que a mí lo que me preocupa con el uso de la información es quién la usa, porque nosotros colgamos esto, lo hacemos público. Y nosotros todavía no tenemos farmacéuticas o capitales de interés chilenos que vengan a hacer la inversión para generar terapias apropiadas para ese tipo de cosas. Entonces, es una forma también de mantener la economía abierta. Yo no soy de que la idea que la economía sea tan abierta, ¿sí? Entonces, seguimos, es una forma también de seguir con estos monopolios y farmacéuticas y multinacionales gigantes que vengan a poder hacer uso de esa información. Es bien interesante que los países donde se ha hecho ya planes de genómica muy avanzados y hay cientos de miles de personas de la población ya secuenciados, lo maneja el Estado, pero son países donde el Estado también está involucrado muy fuertemente en la salud. Exactamente. Entonces, en ese caso, tú tienes el Estado haciendo las dos cosas y tiene un poco de garantía, porque al final el Estado, en un Estado democrático, ¿no es cierto?, debería ser un reflejo de la voluntad de la gente, digamos. Entonces, si el Estado controla la información y el uso de ella, uno tiene un poco más confianza que si hay agentes menos, digamos, cuidadosos con esa información, por así decirlo. Bien, yo me quedaría con dos cosas. Primero, que yo creo que toda esta investigación, efectivamente, hoy día estamos dando un paso no menor en la evolución humana, que hoy día no solamente estamos evolucionando, es probablemente que esté cambiando la especie humana a partir de la información que se está recogiendo. Y me quedo también con lo último, así como este programa se llama Futuro Ahora, creo que esta discusión que hemos tenido en este programa es una discusión que debería realizarse ahora. Bien, gracias Florencia, muchas gracias Miguel, y nos vemos en un próximo capítulo de Futuro Ahora.